y bienvenidos. Soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. El COVID y la crisis hotelera. Las restricciones que llegan con los niveles de ocupación de la SUSI en el país ha obligado a que el sector hotelero cada vez pase más dificultades. Cientos de empleos se han perdido y la situación empeora con los picos de contagio. Sigue la indisciplina. Cierres de establecimientos comerciales y multas para quienes incumplen las medidas de bioseguridad van en aumento en Puerto Carreño. Las autoridades del Bichada han intensificado los operativos para castigar a los infractores. Recuerde, el coronavirus no se ha ido. Polémica por pago de impuestos. Los residentes en Soacha, Cundinamarca, aseguran que el impuesto predial tuvo un aumento exagerado. Las autoridades municipales explican el porqué de los altos cobros. ABC de las pensiones. Si usted aún no tiene claro cuál es el régimen pensional que debe tener o tiene dudas sobre cómo pensionarse, tome nota, porque en Caja Menor se lo explicamos. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. El sector hotelero ha sido uno de los más golpeados con la pandemia por el COVID-19. Quienes viven de este negocio han visto con preocupación cómo se frena la reactivación económica con cada nuevo pico de contagio. Esta situación ha hecho que muchas personas se queden sin empleo. Michelle Reyes nos explica cómo va el sector turístico y hotelero en el país. Uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 es el turismo, y dentro de este, la hotelería ha sido fuertemente castigada por la mínima ocupación de turistas. Hemos podido sobrevivir porque teníamos algo en caja, pues podemos sostenerlo, porque el hotel en realidad desde hace un año nada que tenemos nosotros de entrada, muy pocas. Propietarios de hoteles pensaban que con implementar protocolos de bioseguridad sus establecimientos iban a reactivarse. O sea, seguimos las estrictas normas de lo que querían hacer. Pensábamos contratar a alguien para que nos hiciera los protocolos, pero entonces pensamos con el socio pues que nosotros mismos lo hiciéramos. Duramos 15 días los dos encerrados haciendo los protocolos. El flujo de caja en estos hoteles no compensa la crisis que lleva afrontando el sector desde el inicio de la pandemia. Antes el hotel era un 100%, ahorita del 100% está más o menos de 30 a 40% que llegan los huéspedes pues a quedarse acá directamente al hotel, porque ya no es lo mismo. La gente viene, les da miedo quedarse pues obviamente en las habitaciones por tema que se infecten. La preocupación del sector turístico y hotelero son los picos de contagios como se dio después de Semana Santa, que como consecuencia se restringió el movimiento de turistas. El año pasado, según cifras de Cotelco, las pérdidas llegaron hasta los 6 billones de pesos, cifra que mantiene en crisis el turismo del país. El sector viene recuperándose de manera paulatina, indudablemente un 37% de ocupación, como lo fue en Semana Santa, o un 31%, como llevamos acumulado a febrero del año 2021, pues no permite alcanzar el punto de equilibrio para nuestro sector. Todavía seguimos dando pérdidas. Para ellos, la temporada de vacaciones en lo que va del año ha generado una expectativa falsa sobre reactivación. Los picos de contagio nos han presentado, digamos, una evolución en donde abrimos una expectativa grande, esperamos a los turistas, tenemos unas buenas, digamos, reservas importantes, pero tan pronto llega el pico de infección que comienzan a presentarse restricciones a nivel nacional, pues obviamente se presentan las cancelaciones. Hemos hecho 3 intentos de reactivar nuestras actividades y preciso coinciden pues
todo es inesperado con los picos de las pandemias y otra vez subimos y como el cuento de la rana, volvemos a caer en el estanque. La comunidad hace un llamado para que se impulse el turismo, pero con todas las medidas de bioseguridad. De nosotros depende poder volver a salir. Entonces, donde sea que vayamos, utilicemos los tapabocas, los guantes. Si vamos a las montañas, no dejemos basura. Una buena cantidad de municipios del departamento de Cundinamarca viven del turismo y la crisis económica que podría venir con nuevos picos de contagio requerirá mucho esfuerzo por parte de los gobiernos departamentales y nacionales para evitar que más hoteles cierren sus puertas definitivamente. Y seguimos hablando del COVID porque a pesar de las restricciones, las recomendaciones y el llamado de las autoridades, la falta de conciencia respecto al cumplimiento de las normas de bioseguridad sigue reinando. En Puerto Carreño, las multas por estas infracciones van en aumento. Este es un informe de David Beltrán desde el Bichada. Debido a la desobediencia con el cumplimiento de la bioseguridad que se ve en calles y establecimientos comerciales de Puerto Carreño, las autoridades adelantan acciones. Se hizo una actividad de control en todo el departamento, especialmente acá en Puerto Carreño, de los cuales tenemos 24 comparendos que se realizaron a nivel departamental. En Puerto Carreño tenemos 3 establecimientos cerrados, de igual manera 3 comparendos a esos establecimientos. Hasta menores de edad han sido involucrados en medio de la indisciplina social. Dentro de uno de los establecimientos comerciales hay una menor de edad consumiendo bebidas embriagantes, situación que da para el cierre del establecimiento y sancionarlo con un comparendo que Policía Nacional imparte en coordinación con nuestro inspector de policía y nuestra alcaldía municipal. Los comparendos impuestos por no respetar las medidas sobrepasan el $1.000.000 de pesos. Para el caso del incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la multa que indica el código es una multa tipo 4. El año pasado estaba en un monto de 936.000 pesos. Este año la multa tuvo un incremento y el valor es de más de 1.161.000 pesos. Aunque las recomendaciones son bien conocidas por la población, la indisciplina parece ser el factor común en las calles. La gente falla primordialmente en el distanciamiento físico, ¿sí? Otra falla es que los establecimientos no están cumpliendo con los protocolos, es decir, lavado de manos, distanciamiento físico, el tema de aglomeración es muy importante, no lo están cumpliendo, no estamos leyendo los decretos, los cuales nos indican cuál es el aforo que debe existir para cada establecimiento. Pero mientras algunos no cumplen las medidas, otros establecimientos sí enfatizan mucho en los protocolos de bioseguridad. El uso del tapaboca, que había que trabajar con pico y cédula, que ya a las 10 de la noche ya el establecimiento esté cerrado, echáramos alcohol a los clientes antes de entrar, y si el cliente ese día no le toca el pico y cédula, no lo dejemos entrar porque esas son las medidas de prevención que dieron aquí y nosotros la acatamos. Le recomendamos a todos los ciudadanos y a los establecimientos de comercio que acaten los protocolos de seguridad, que cumplan el toque de queda, para que no se vean inmersos en posibles infracciones. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que acaten las medidas y de esta forma eviten sanciones y el cierre de sus establecimientos, del mismo modo para que se disminuya la velocidad del contagio. Polémica en Soacha, Cundinamarca, por el cobro del impuesto predial 2021. Según los habitantes del municipio, el costo se incrementó exageradamente y muchos no tienen cómo pagarlo. Por su parte, las autoridades aseguran que la medida tiene sus razones. Francisco Galvis estuvo en el lugar y nos cuenta qué pasa con este recaudo. Desde que se anunció el ajuste al pago del impuesto predial en Soacha, el tema generó controversia entre los habitantes del municipio y por supuesto las reclamaciones ante el incremento no se hicieron esperar. Se estaba pagando la suma de 14.500 pesos anual. Este año voy a pagar la suma de 265.000 pesos. Subió no el 100% sino el 1000%. Hay que pagar impuestos de 900.000 pesos. Incluso hay quienes aseguran que sus ingresos ni siquiera les alcanzan para pagar. Mi inmueble está hipotecado, o sea, yo lo debo todo, ni siquiera he pagado los intereses. Por su parte, el alcalde del municipio explicó las razones que llevaron a este incremento. La actualización catastral es un tema que por ley corresponde cada 5 años a los gobiernos hacerla. Soacha llevaba 12 años sin hacer la actualización catastral. Y las obras en las que será invertido el dinero recaudado. Parques muy importantes para la ciudad.
avenidas, todo un gran entramado vial para desembotellar a Soacha con Soacha y a Soacha con Bogotá. Estamos haciendo hoy convenios con las universidades para que en 10º y 11 salgan con doble titulación. Y mientras vías como estas del municipio de Soacha necesitan una urgente intervención, el debate se centra entre la necesidad de recaudar los impuestos de los contribuyentes y lo que los ciudadanos consideran en su elevado valor para pagar. No desconocemos en ningún momento que debemos pagar los impuestos y mucho menos el predial, pero verdaderamente lo que sí nos está ahogando son los incrementos tan exorbitantes. Y mientras la polémica sigue abierta, algunos soachunos ya se han acercado a pagar. De los 180.000 inmuebles urbanos que tenemos en la ciudad, ya llevamos más de 40.000 personas que han venido pagando su impuesto predial. Y para quienes no tengan para pagar, la Alcaldía Municipal de Soacha se encuentra ofreciendo ofertas para financiar. Sí, gracias al Consejo Municipal logramos tener 6 meses para poder pagar sin sanciones y con descuentos hasta el 30 de septiembre. Asimismo, para los evasores de impuestos, desde ya se anuncian duras sanciones. Hay que hacer un gran llamado de atención a la comunidad en general. Soacha no tenía esa cultura de pago del predial. La gente decía, aquí no pasa nada, aquí no embargan, aquí no rematan, entonces simplemente no paguemos y esperemos que pasen 5 años y pasamos una solicitud de prescripción. En tanto, sí hay algo en lo que todos están de acuerdo, y es en la necesidad de inversión en infraestructura y proyección social para el municipio y sus habitantes. En Enlace 13 es momento de hacer una pausa, pero al regresar, espere. El tradicional Parque Arqueológico de San Agustín abre sus puertas, pero con estrictos protocolos de bioseguridad. Además, tome nota porque en minutos en Caja Menor despejaremos dudas sobre el régimen pensional. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Regresamos, esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. El tradicional Parque de San Agustín en el Huila abrió de nuevo sus puertas, pero las condiciones para los visitantes han cambiado. Debido a los estrictos protocolos de bioseguridad y las restricciones que van cambiando con el comportamiento del contagio, la administración del parque hizo un llamado para que los turistas pregunten antes de llegar al lugar. Andrés Salazar hizo un recorrido por el lugar, uno de los más visitados del sector. Los saludamos desde uno de los lugares arqueológicos más representativos para Colombia en el mundo, en donde la historia se cuenta a través de formas y figuras talladas en piedra. El Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado a 4 horas de Neiva, es uno de los referentes históricos, culturales y turísticos de mayor relevancia del departamento, que antes de pandemia recibía diariamente a cientos de visitantes de diferentes partes del mundo. Bueno, le queremos contar a Colombia y a toda la opinión pública que el Parque Arqueológico está aperturado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con un aforo de 369 personas y está abierto de lunes a domingo y que el día martes se encuentra cerrado por mantenimiento. El recorrido por este emblemático lugar debe hacerse sin prisas para disfrutar de las esculturas, los montículos funerarios y disfrutar de las amplias zonas y senderos verdes. Llevo 8 días aquí en San Agustín, Huila. Y el viaje a hacer turismo es un poquito más difícil, dispendioso, por lo que hay que estar muy pendiente de evitar los conglomerados de personas, evitar los tumultos. Con las restricciones propias de la pandemia, visitar este lugar es diferente. Es obligatorio acatar todas las recomendaciones durante el recorrido y conservar el distanciamiento social. También hay que contarle a la opinión pública que el aforo que se está llevando a cabo son los 360 y también tenemos unas medidas de protección de acuerdo al protocolo que se hizo con el municipio de San Agustín, que tenemos un punto de desinfección, un punto de registro
El turismo representa una de las principales actividades económicas para el municipio. Junto con la agricultura, constituyen las fuentes de ingresos que son bases del sostenimiento de cientos de familias huilenses. La invitación cordial a turistas nacionales y extranjeros a visitar el municipio de San Agustín, ubicado en el sur del departamento del Huila, en las estribaciones del macizo colombiano. Bueno, respecto al flujo de turistas acá en San Agustín, cuando se cerró, pues lógico que no entró ningún turista acá a San Agustín, ¿sí? Pero cuando empezaron a dar vía libre, San Agustín ha sido bendecido porque ha venido mucho turista acá a San Agustín. Por el momento se mantendrán las restricciones de aforo, por eso se recomienda agendar y programar la visita con anterioridad. El Parque Arqueológico fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1995 para difundir, estudiar, promover y resaltar toda la riqueza de la zona prehispánica. Desde el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, informó Andrés Salazar para Enlace 13. Pensar en el futuro económico le permite organizar sus finanzas con antelación, pero ¿ha hecho cuentas para saber cómo será su pensión? Para despejar dudas, Karen Suárez nos trae un ABC del sistema pensional. Tome nota. Gracias, Mariam. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema pensional en Colombia. En el país existen dos regímenes de pensión: el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, conformado por los fondos privados, Colfondos, Escandia, Porvenir y Protección, y el régimen de prima media, RPM, que lo representa Colpensiones. En ambos regímenes tú puedes obtener una pensión. Sin embargo, las condiciones y características son diferentes para cada caso. Vamos a verlas. Por un lado están los fondos privados. Aquí tienes una cuenta de ahorro individual en donde, primero, la cuenta está a tu nombre y se van haciendo aportes para tu pensión. Segundo, el capital que aportas a tu pensión es invertido por los fondos y, es decir, cuando realizas tu aporte, este dinero se invierte y los fondos cobran una comisión por realizar esta transacción. Y tercero, si cumples con el capital requerido y quieres pensionarte, lo puedes hacer a cualquier edad. Por otro lado, tenemos al régimen público, que está conformado por Colpensiones, en donde, primero, se destinan tus aportes a un fondo común, no a una cuenta individual. Segundo, tus aportes pagan las pensiones de los actuales jubilados. Tercero, para pensionarte debes cumplir con ambas cosas, la edad y las semanas cotizadas. Y número 4, no se te genera un rendimiento en la inversión, solo se te ajusta a la inflación tu pensión. Veamos cuáles son los requisitos que necesitarías para pensionarte. En el fondo privado de pensión podrás pensionarte a cualquier edad siempre y cuando tengas el ahorro suficiente. En caso de no tener el ahorro suficiente, puedes obtener una pensión acumulando 1.150 semanas cotizadas, y la edad de pensión, que en mujeres es de 57 años o más y en los hombres es de 62 años o más. En los fondos privados de pensión, el cálculo se realizará sobre el ahorro que hayas realizado a través de toda tu vida laboral. En este régimen, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, podrás tener devolución de saldos ajustados a la inflación más los rendimientos producto de la inversión realizada. Ahora hablemos de los requisitos para pensionarte en el régimen público. Debes contar con 1.300 semanas cotizadas y con la edad de pensión. Si cumples con estos requisitos, la pensión se calculará con base en un porcentaje de tus ingresos de los últimos 10 años. Si no cumples con ambos requisitos, te devolverán tus aportes ajustados a la inflación. El régimen que más conviene depende de cada caso, de los ingresos, las semanas, la edad y más. Recuerda que para cambiarte de un régimen a otro tienes hasta máximo 10 años antes de tu edad de pensión. Para hacerlo, debes acogerte a la ley de doble asesoría, en donde tomas 2 sesiones, una con el fondo privado y otra con el fondo público. Así se decidirá cuál te conviene más. Hasta aquí esta sección. Nos vemos a la próxima. Se despide Karen Suárez. Con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero en minutos. Espere. La historia del tenista profesional, campeón nacional e internacional que entrena a niños y jóvenes en la Escuela Deportiva de Funza, Cundinamarca. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.
Gracias por seguir con nosotros. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Un tenista que representó a nuestro país en torneos nacionales e internacionales trabaja ahora con la administración de FUNSA para enseñar a niños y jóvenes las mejores técnicas de este deporte. Muchos dicen que este municipio es semillero de futuras estrellas. Carolina Escandón nos tiene el informe. Colores bien bonitos. Con el fin de formar nuevos tenistas que representen al municipio de Funza y al país en torneos nacionales e internacionales, las escuelas de formación deportiva de Funza reciben a niños y jóvenes de manera gratuita. Desde niños de 4 a 6 años hasta los 17 años, chicos que hoy en día, gracias al proceso, nos representan a nivel nacional e internacional. Aquí en Condeportes Funza se llevan a cabo más de 23 escuelas de formación, entre ellas el tenis, una de las favoritas de los niños, jóvenes y adolescentes, bajo la coordinación y el entrenamiento del profesor Johnny Criollo. Y con la participación del profesor como entrenador acompañando a los jugadores, junto con 2 colombianos más, en uno de los torneos más importantes del mundo, se ha motivado a más niños a dejar en alto el nombre del municipio. Tenemos en esta administración una niña de 8 años, que fue en el 2019 y 2020 número 1 de Colombia en su etapa roja. Realmente el futuro que tenemos aquí en Funza, lo que hemos aportado para el país en tenista, pues es fabuloso. 3, 4, 10. Tengo un hermano y a él le gustaba mucho el tenis y yo lo veía jugar y me empezó mucho a gustar el tenis y empecé a entrenar. Juega más fuertico, más suelto. Ser la número 1 del mundo. 1, 2, excelente. Tengo que estar atento a la ola y moverme. Perfecto. ¿Y cómo te ves más adelante? ¿Qué quieres ser cuando grande? Un tenista. Que salga pero hacia arriba. Bien. Cada vez que juego son sentimientos encontrados, es una pasión, me libera de las cargas. Ojalá Dios me dé la posibilidad de competir a nivel profesional y estamos trabajando en eso. Solo basta una raqueta y las ganas de dedicar tiempo al deporte. En Condeportes Funza, el profesor Johnny se encargará del resto. Sigue. Vamos. Y hablando de deportes, les cuento que en Florencia, Caquetá, se han ido abriendo paulatinamente las escuelas de formación deportiva. Estos escenarios han sido una vía de escape del sedentarismo, sobre todo para varios adultos que durante los meses de cuarentena dejaron de lado el deporte. Pero también es aprovechado por niños y adultos. Lorena Cumaco nos trae la información. En los espacios deportivos y de reuniones sociales fueron los primeros lugares en cerrar al inicio de la pandemia. Aunque los contagios del COVID-19 siguen en aumento, en lugares como el Caquetá ocurre lo contrario. En el Caquetá el contagio del COVID-19 no tiene la misma velocidad que en el resto del país. Según reportes oficiales, a veces pasan varios días con resultados de 0 casos positivos, lo que ha permitido que la ciudadanía pueda empezar a acceder a lugares donde, aunque con poco aforo y bajo todos los protocolos de bioseguridad, se retoman actividades. Según el certificado bomberil que se ha dado, hay una partecita que dice aforo de personas, entonces en este momento se está permitiendo el 50% de ese aforo. Digamos un establecimiento, pongamos un ejemplo, una cancha deportiva, tiene permitido un aforo de 100 personas, entonces en este momento son 50 personas, o sea el 50% de que tiene permitido bomberos en el certificado bomberil que les da. Con la reactivación de algunas actividades deportivas al aire libre, los fanáticos del fútbol se dan cita en la Villa Amazónica, donde 29 equipos con jugadores mayores de 30 años decidieron participar de un torneo que ha servido como excusa para practicar actividad física, ayudando a salir del sedentarismo que trajo la pandemia. Nosotros hemos tomado en cuenta todos los protocolos de bioseguridad que el gobierno ha impuesto para el tema de la reactivación en escenarios deportivos públicos. Se ha puesto un tope de pronto de que los deportistas puedan llegar a práctica deportiva libremente. Estos espacios se abrieron con la posibilidad que las personas empiecen a retomar actividades que ayuden a mejorar el estado físico al aire libre, además de compartir con sus amigos nuevamente. El buen comportamiento de la ciudadanía ha traído consigo la posibilidad de desarrollar actividades
actividades de conjunto que convergen en los espacios abiertos. Este es el ejemplo de los deportistas que decidieron participar, no solo por la afición, sino también por salud. Me ha parecido muy chévere porque ya no tenemos la presión de ser perseguidos debido a que los espacios estaban cerrados anteriormente, sino que ahora podemos hacerlo libremente, ya que estuvimos cerca de más de un año sin poder ejercer las actividades deportivas. Se extrañaba esa fraternidad que había con los demás compañeros en el deporte. En la capital caqueteña se ha logrado empezar a dar uso a los espacios como este. Sin embargo, los protocolos de bioseguridad son estrictos, el aforo es restringido y ahora los goles se celebran sin público. Y poco a poco los establecimientos que van siendo permitidos han ido dando el servicio en los espacios, siempre y cuando se mantengan con todos los protocolos de bioseguridad. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 13. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. No olvides seguirnos en las redes sociales del Canal 13 y en nuestro canal de YouTube, que aparece como Enlace 13. Los esperamos en una próxima oportunidad. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.